aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Feliz domingo de Pascua a todos. Para mí es un gusto compartir este espacio y hablar de lo que más me gusta. Hablar de los hongos psicodélicos. Por ahí dicen que ya me duró mucho tiempo este delirio monotemático y yo creo que va a durar mucho más de aquí a el resto de mi vida. ¿Quién me ayuda con el apuntador, por favor? Sí. Lo siguiente. Primero, para entrarlos en contexto de en qué consiste esta nueva ola, que muchos le llaman renacimiento de la medicina psicodélica. A mí me gusta hablar más de, pues porque estas medicinas ya existían desde hace miles de años, no es un renacimiento como tal, porque también mucha gente siguió investigando a pesar de toda la prohibición que había en la década de los 60s y los 70s, pero hasta ahora todo esto, como mencionaba ayer un colega, un compañero, Johan Matthew, pues hasta ahorita ver un evento como esto, pues es impresionante y nos impulsa a seguir en este camino quienes nos dedicamos ahorita a los estudios clínicos, a los estudios académicos, a la parte terapéutica. Realmente es muy alentador que yo siento que estamos viviendo en una etapa histórica, un momento histórico de la humanidad en donde todo esto se ha podido ir aterrizando desde el punto de vista de las neurociencias para tratar de entender cómo funcionan estas medicinas. Probablemente nunca lleguemos a entender cómo funciona, porque también sería comprender cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia del ser humano. La medicina psicodélica, a diferencia de los psicofármacos que utilizamos todos los días en psiquiatría, pues es una subclase de compuestos cuyo principal efecto terapéutico es desencadenar estados no ordinarios de conciencia, que se conocen como experiencias psicodélicas, que pueden tener un efecto terapéutico. Actualmente la industria farmacéutica está tratando de desarrollar compuestos que generen cambios que puedan actuar como un antidepresivo, como un ansiolítico, como un antipsicótico, separando del efecto de la experiencia o de la expansión de la conciencia o la experiencia psicodélica, pero pues no sabemos si esas medicinas o esos medicamentos en algún momento van a tener un efecto terapéutico. Se pueden clasificar en diferentes grupos. Están los que son de tipo alucinógeno, como es el LSD. La ayahuasca incluso tiene un efecto alucinógeno. Y están también los enteógenos, que tienen un efecto más de tipo espiritual, de una expansión de la conciencia, con un efecto terapéutico, una conexión más profunda con nosotros mismos y con nuestro entorno, que eso es la espiritualidad, más que desde el punto de vista religioso. A mí tampoco me gusta el término de hongos alucinógenos, igual como Johan mencionaba ayer, me gusta más el término de hongos psicoactivos o enteógenos, hongos psilocibios. Y muy probablemente muchos de los compuestos que tenemos dentro de la medicina psicodélica, más adelante van a salir nuevas clasificaciones para poder definir el efecto terapéutico, y como se está haciendo actualmente con los medicamentos que prescribimos, es que se vayan a clasificar de acuerdo al efecto farmacológico. También están dentro de la medicina psicodélica los empatógenos o entactógenos, como el MDMA, que es una droga sintética, y que el efecto que genera más es aumentar la conexión social, la empatía. Actualmente hay ensayos clínicos para terapia de pareja, para terapia familiar, que utilizan MDMA, y una de las líneas más promotoras también es para pacientes que tienen dificultades en la interacción social, como hay ensayos que se están corriendo actualmente para esquizofrenia y para pacientes con autismo también. La siguiente. Pues bueno, todas las culturas a lo largo de la historia han utilizado las plantas y los hongos sagrados. Es algo muy inherente a nosotros, los mexicanos. Podemos decir que de aquí surgió, gracias a María Sabina, todo este movimiento de la medicina psicodélica, y podemos ver que la evidencia del uso de estos hongos se remonta a más de 5,000 años. Entonces no podemos decir que es un nacimiento o renacimiento, cuando es la única tradición que ha permanecido a lo largo de la historia de la humanidad, en la que utilizan hongos psicoactivos de manera ininterrumpida, a pesar de todos los esfuerzos que ha habido de la colonización, la Iglesia Católica, la Santa Inquisición y toda la serie de eventos o circunstancias adversas que han sufrido los grupos originarios indígenas de nuestro país. Es una práctica que prevalece el día de hoy, y hoy por hoy
por usos y costumbres, son los únicos que tienen la licencia, la facultad legal para dar este tipo de medicinas. Y para mí, a pesar de todos los esfuerzos que hay a nivel internacional de investigación para formar cuerpos de docentes o terapeutas, los maestros en el uso de estas medicinas son los sabios indígenas y de quienes tenemos que aprender muchísimo, más que de un ensayo clínico o de un estudio farmacológico o de las neurociencias. Mucho de la tradición indígena se ha aterrizado, se ha incorporado a los ensayos clínicos modernos, pero yo creo que todavía falta mucho por aprender de ellos. Se pueden clasificar también de acuerdo a su origen los compuestos psicodélicos. Aquí nada más me voy a detener brevemente a hablar de las triptaminas, que entran los hongos psilocibes. El hongo psilocibe, las moléculas o las sustancias que se han caracterizado mejor y que se atribuye el efecto terapéutico o el efecto psicodélico de expansión de conciencia es a la psilocibina y a la psilocina, que también comparten esta estructura de triptamina con el DMT y con el 5-MeO-DMT. El DMT, pues ustedes recordarán que es un componente de la ayahuasca, y el 5-MeO-DMT es el bufo alvarius. La siguiente, por favor. Actualmente podemos ver una gran expansión en la investigación en la medicina psicodélica, sobre todo a principios del año 2000, el año 2010, 2020. De una revisión de un año a otro me sorprendió ver en la literatura que prácticamente se ha duplicado la cantidad de estudios clínicos o de artículos científicos solamente en relación con la psilocibina, del año 2024 al año 2025. Esto se debe a que actualmente hay menos restricciones legales para poder hacer investigación con estas sustancias. Lo que les mencionaba, el avance en las técnicas de investigación en neurociencias, que ya no queda nada más en la parte del apartado místico, que igual para mí también es algo que debemos conservar, esta parte mística, pero ya podemos encontrar los mecanismos de acción posibles o plausibles de cómo actúan estas medicinas en el cerebro. Y tampoco crean que sabemos exactamente cómo actúan los antipsicóticos, los antidepresivos, el carbonato de litio o la terapia electroconvulsiva. O sea, muchas de las líneas o las herramientas que utilizamos en la psiquiatría moderna no sabemos bien a bien exactamente cómo actúan. Y son tratamientos sintomáticos o sindromáticos que no van a la raíz o a la base del problema. Y además se contemplan abordajes y propuestas novedosas de cómo pueden actuar estas medicinas en el cuerpo. Y una de las teorías o las hipótesis es la red de modo de fallo predeterminado, ¿sí? Que le llaman red de modo por defecto. A mí tampoco me gusta este término porque no es un defecto, es una cuestión predeterminada. Y también esta base de cómo actúan estas medicinas es la base o el sustento por el cual se propone también en aplicación en psiquiatría o en salud mental una aplicación transdiagnóstica para diferentes padecimientos. La siguiente. Aquí nada más para mencionarles cuántos estudios había hasta el día de ayer o antier en relación a el uso de la psilocibina para ensayos clínicos. Prácticamente se ha duplicado. El año pasado había 1,200, 1,300, ahorita son 2,554. La siguiente. También el número de ensayos clínicos registrados para la utilización de esta molécula, de este compuesto, también ha crecido de manera importante. Y pues es importante mencionar también que la gran parte de la investigación que se hace en este tipo de moléculas, este tipo de compuestos, se hace fuera de México. Empezamos algunos esfuerzos para tratar de caracterizar o categorizar estas moléculas y empezarlas a utilizar en población latina, mestiza, mexicana, porque también necesitamos tener estos datos y eventualmente lo que queremos es aterrizarlo para la población de nuestro país. La siguiente, por favor. La mayoría de estas sustancias, hablando específicamente de la psilocibina, que es el ingrediente principal que se postula el efecto psicoactivo, se ingiere como de manera inerte. Al ingresar al cerebro se convierte al ingresar al cuerpo, se convierte en diferentes metabolitos. Aquí es en el estómago, la psilocibina se ingiere como tal en el hongo o la molécula de psilocibina y se transforma en el cuerpo en psilocina, que es el componente activo. Si nosotros ingerimos la psilocina, no tiene una capacidad activa, se tiene que convertir de psilocibina a psilocina para tener un efecto farmacológico y finalmente para poder llegar y cruzar la barrera hematoencefálica. La siguiente. Gracias a la pandemia nos dimos cuenta que estamos atravesando por una ola de trastornos mentales. Todos sabemos, y hablo la bandera para
para este tipo de medicinas, para utilizarlo, y la propuesta principal de tratamiento con este tipo de compuestos es el trastorno depresivo mayor. Sabemos que es una enfermedad grave, crónica, recurrente, que se caracteriza por una variedad de síntomas. Está contemplado que dentro de aproximadamente unos 3, 4, 5 años se va a encontrar dentro de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Sabemos que la prevalencia a lo largo de la vida es del 20%. Estamos hablando que a lo largo de la vida 1 de cada 5 de nosotros va a tener por lo menos un episodio depresivo mayor, ¿sí? Moderado, de moderado a grave. El tratamiento, la piedra del tratamiento angular para la depresión mayor es el tratamiento farmacológico con antidepresivos, hablando de una gravedad moderada a mayor, pero estos medicamentos requieren varias semanas para poder observar el efecto terapéutico, a veces de 4, 6, 8 o hasta 12 semanas para ver un efecto completo, y los efectos colaterales se pueden presentar desde la primera toma de los medicamentos. Además, cerca del 50% de los pacientes no tienen una respuesta satisfactoria con los fármacos que utilizamos actualmente, generan muchos efectos colaterales, las tasas de recuperación son incompletas y las recaídas son muy frecuentes al momento de suspender los fármacos. ¿Sí? Yo tengo pacientes que llevan años, si no es que algunos llevan décadas, tomando estos fármacos y les resulta muy difícil dejarlos eventualmente. Claro, lo ideal es que los pacientes estén recibiendo tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, además del tratamiento farmacológico. La psilocibina, pues es el producto natural producido por numerosas especies de estos hongos, es el compuesto principal. La potencia, podríamos decir, muy probablemente se vaya a definir después, conforme se vayan caracterizando mejor los hongos, se va a definir en base a la concentración de psilocibina y psilocina, va a seguir siendo la molécula o el alcaloide principal. Debido a la naturaleza de esta molécula, la seguridad en los ensayos clínicos puede ser mejorada probando la psilocibina dentro de un protocolo en el cual podamos tener un marco un protocolo estricto donde se pueda decidir quién o no es candidato a recibir y en qué momento, porque no es tampoco una medicina para todos. Tampoco hay que ser tan entusiastas de que es la panacea y es el tratamiento para todos. Depende mucho del contexto y la preparación mental y el entorno en donde se van a dar este tipo de medicinas. La mayoría de los ensayos clínicos que hay a la fecha utilizan, pues prácticamente todos, creo que solamente hay uno que se publicó recientemente o un ensayo que está corriendo que utiliza el hongo completo. La mayor parte de los ensayos contemplan la extracción, la utilización de la molécula, lo cual también ha aumentado bastante el costo de esta molécula. El estándar para poder comparar y estandarizar los hongos es muy caro. No va a resultar factible para nosotros en nuestro país poder acceder a una pastilla de psilocina o psilocibina. Lo más plausible es que en el momento en que esto se empiece o que se siga abriendo todavía más para un uso terapéutico más oficial o más formal, sea a través de los hongos o los extractos que ya estén debidamente estandarizados y caracterizados, como por ejemplo la especie Psilocybe cubensis es la más noble, es la más susceptible para ser estudiada y además es la que se consume de manera preferencial, el Psilocybe cubensis, el Golden Teacher, que es el que se consume de manera habitual, tradicional en las ceremonias. Las concentraciones pueden llegar a ser muy variables, ese es el reto principal, porque puede depender también de la calidad, como mencionaba mi compañero en la ponencia anterior, y el día de ayer también, que mencionaba que puede depender también de la situación geográfica donde se está cultivando, de la época del año, si es época de lluvia, si es época de sequía. Por algo, en agosto es cuando se pueden encontrar con mayor frecuencia los hongos en la naturaleza. También depende si es el estado de la concentración, en un estado acuoso, un estado en un extracto metanólico, ¿no? Y también las especies, muchas especies tienen diferentes concentraciones de psilocibina y psilocina. Para los ensayos clínicos lo que se ha atribuido el efecto terapéutico de manera estándar, que igual que los antidepresivos no hay una relación entre el peso para calcular la dosis, y hay estudios que lo han demostrado, hablan de que el estándar es alrededor de los 25 miligramos de psilocibina. Entonces, ahí viene el reto, ¿cómo vamos a estandarizar la dosis dependiendo del gramaje? Hay algunas aproximaciones en base al peso seco de los hongos. Se habla de entre 2.5 y 3.5, pero hay un margen muy amplio de variabilidad. Y de eso también puede depender tener una experiencia muy suave, muy ligera, una manera de introducir o de introducción a alguien que es virgen a este tipo de
de compuestos a tener una concentración más alta, digamos de 60 o mayor o 45 miligramos de psilocibina, que puede tener una experiencia más fuerte, lo que le llaman la disolución del ego, disolución del yo, aunque ya sabemos que hay personas más susceptibles, probablemente desde el punto de vista biológico, genético, que incluso con microdosis o dosis intermedias pueden tener efectos más profundos. Entonces no hay una forma. Se habla que en la medicina psicodélica lo predecible es lo impredecible. La siguiente, por favor. Esta diapositiva me parece importante porque para las agencias regulatorias, la FDA, COFEPRIS, se ha demostrado, hablando específicamente de la psilocibina, que no desarrolla un patrón de uso compulsivo, no generan síndrome de abstinencia o dependencia. Igual al día de hoy yo no he conocido a nadie que se haya hecho dependiente o que haya desarrollado algún problema de adicción por los hongos psilocibe. Quienes hemos tenido oportunidad de probarlo sabemos que no es una experiencia del todo placentera, que no es una experiencia que vas a buscar cada tercer día o cada fin de semana, que implica un compromiso y un trabajo terapéutico muy profundo. Los efectos reforzadores en relación a hablar de un patrón de abuso, como si fuera una droga, son muy débiles y transitorios, a diferencia de las drogas. Y a mí me parece que el término de llamarles a estas medicinas drogas es muy ofensivo, sobre todo para los grupos originarios de nuestro país, ¿no? El uso de dosis repetidas sí puede causar una tolerancia, sobre todo hablando de las microdosis. El esquema de microdosis que se propone se hace de esta manera, con intervalos de tiempo en los que se toma y se suspende el medicamento, la medicina, porque puede generar algún tipo de tolerancia, pero no es una dependencia. Sin embargo, también análogo a lo que algunos sabios o médicos tradicionales han desarrollado con la ayahuasca, también se ha encontrado que algunos de ellos desarrollan cierta sensibilidad y que incluso en dosis menores, en personas que ya han tenido experiencias repetidas de exposición a los hongos psilocibe, cada vez necesitan de dosis menores para entrar en estados de profunda expansión de la conciencia. Pero entonces pues surge la necesidad de establecer protocolos para la administración con fines de investigación o fines terapéuticos, para saber exactamente cuáles son las mejores condiciones ideales para que un paciente pueda entrar a una experiencia. Que si bien es impredecible, sí hay algunos filtros, algunos candados que se pueden establecer desde el punto de vista clínico y que también muchos de los médicos tradicionales están empleando ya en sus ceremonias para tratar de filtrar, para tratar de discriminar, para tamizar quiénes pueden ser candidatos o no a recibir este tipo de medicinas y en qué momento, y así se disminuye mucho el riesgo de que vaya a suceder algún evento difícil desde el punto de vista médico o desde el punto de vista psiquiátrico. La siguiente. Esta diapositiva también me gusta mucho, la utilizamos muchos de los académicos de esta área. Aquí podemos ver el riesgo potencial en comparación con otras que sí son drogas. Comparemos los hongos que se encuentran en el otro extremo en relación a eventos adversos relacionados con daño al quien la consume o daños a los demás. Vean que en un extremo están los hongos y en el otro extremo está una droga legal que se utiliza y se vende todos los días, que es el alcohol, ¿no? Entonces aquí podemos ver que está mal clasificada, está mal catalogada, está muy estigmatizada esta sustancia o esta medicina, y cómo se puede comparar con el resto de las que sí son drogas: benzodiazepinas, heroína, metanfetaminas, cocaína, el tabaco, etcétera, por mencionar algunos otros. La siguiente, por favor. Dentro de los esquemas de tratamiento propuestos, la que tiene menos evidencia y me preguntan todo el tiempo, la verdad es que no hay mucho en la literatura. La mayoría de lo que hay son reportes anecdóticos, que incluso hemos visto en algunos de los pacientes que llegan utilizando estas medicinas, la microdosis. La mayor parte de la información es a través de encuestas o a través de algunas escalas, pero no hay algún estudio, algún ensayo clínico serio, con un ensayo clínico controlado para evaluar el efecto de las dosis en microdosis, que habitualmente las que se utilizan de manera expandida, de manera popular en nuestro país, en nuestra ciudad, es el LSD o la psilocibina. Y se habla que puede tener efectos terapéuticos para mejorar el desempeño cognitivo, también para mejorar la creatividad, la energía, la focalización, la concentración. Algunos pacientes que tienen déficit de atención las llegan a utilizar
para mejorar la concentración, sin la restricción en la parte creativa que tienen algunos de los estimulantes que prescribimos actualmente, como el metilfenidato o la tamoxitina, y muchos de ellos la prefieren. También para mejorar las habilidades sociales, mayor conciencia espiritual, mayor apertura a experiencias nuevas. Y la definición es aproximadamente como si se tomara el equivalente a una macrodosis, pero un periodo de tiempo mayor, como si fuera una dosificación, en unas 6 semanas, en unas 8 semanas. La siguiente, por favor. Y el esquema que ha sido más estudiado es el de, esto es importante también, pregunta de examen, ¿no? Es terapia asistida con medicina psicodélica. No podemos separar la terapia asistida del uso de la medicina. Y a diferencia de los antidepresivos que utilizamos actualmente, porque el sistema de salud mental, lo sabemos, está colapsado actualmente, esto no es un gran misterio para todos. No tenemos la capacidad de dar psicoterapia a todos los pacientes, deberíamos de darle psicoterapia a todos, pero se puede separar, se le puede dar el medicamento al paciente y lo podemos estar viendo cada determinado tiempo, pero para el caso de los psicodélicos en macrodosis se requiere de un marco de preparación, de un acompañamiento muy estrecho durante la toma y de un seguimiento, porque finalmente la parte de integración al terminar la experiencia es cuando empieza el verdadero trabajo terapéutico. ¿Qué tipo de terapia? Prácticamente todas las terapias se pueden beneficiar de la atención de la terapia asistida con medicina psicodélica. Se cree que los psicodélicos pueden aumentar la sugestión y permiten a los pacientes, a los usuarios, a los participantes, ser más receptivos para tener introspección, para lograr el insight. Incluso cuando se tiene un bagaje terapéutico previo y se tiene el primer contacto con estas medicinas en una macrodosis, se puede ser más susceptible para integrar el conocimiento o el bagaje de trabajo terapéutico que se ha tenido durante meses o años. Y también, esta es una parte que me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer este tema, que parece ser que sí puede causar cambios en las actitudes, en los valores, en los sistemas de creencias, y sería lo más cercano a una intervención biológica para modificar también estructura o rasgos o patrones de comportamiento, de personalidad. Que eso nunca lo habíamos visto en psiquiatría, que un fármaco pudiera llegar a cambiar esto. Claro, no es inmediato, no es una experiencia de la noche a la mañana para cambiar, pero en conjunto con el proceso o el apoyo terapéutico puede llegar a tener cambios profundos en la base de los trastornos mentales, y no solamente la paliación de los síntomas o el estado de bienestar que se experimenta después de una sesión. La siguiente. Dentro de los mecanismos de acción, pues actúa principalmente sobre los receptores 5-HT2A, es algo, los receptores de serotonina, que es algo que comparte en parte con los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es el efecto que podría traducirse en el mejor bienestar después de la toma al día siguiente, después de la experiencia psicodélica. La siguiente. También actúa a nivel de diferentes capas o estructuras del sistema nervioso central, del cerebro, y lo cual puede generar efectos ansiolíticos y antidepresivos. Actúa no solamente a nivel de serotonina, sino también a nivel de los receptores y el neurotransmisor glutamato, que es uno de los neurotransmisores el de excelencia de tipo excitatorio. También actúa a otro tipo de receptores. Y aquí lo más importante es que causa una liberación, aumento en la liberación, en la concentración de una molécula que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, lo cual sí se traduce en incremento en la plasticidad, que es un término que ustedes ya han escuchado en esto todo el tiempo en estos días, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento neuronal, con el crecimiento de la población neuronal y con la diversificación y conexión entre las diferentes estructuras del cerebro, donde áreas que habitualmente no estaban comunicadas aprenden a comunicarse de una mejor manera, de una forma más adecuada, más asertiva. Puede llegar a causar también incremento en la dopamina a nivel de una estructura cerebral que conocemos como el estriado ventral, que es lo que se ha postulado también que algunos pacientes que tienen predisposición a la psicosis o que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar podría causar exacerbación de los síntomas. Y también esta es una línea que se ha propuesto para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, de las enfermedades autoinmunes, que puede haber inhibición del factor de necrosis tumoral alfa
y la interleucina 6, y de aquí se ha descrito que podría tener un efecto terapéutico como de tipo antiinflamatorio a largo plazo. Nosotros lo que estamos proponiendo también en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde trabaja su servidor, en el área de la consulta externa, pero también coordino varias líneas de investigación, es que la acción de los hongos es más completa o más profunda que utilizar toda la molécula, o nada más la molécula, porque se postula que hay otros compuestos como las betacarmolinas, hasta ahorita identificadas, que ya también les han hablado en estos días, que pueden actuar inhibiendo la degradación de la serotonina también y de la psilocina, para que pueda estar más tiempo en el cuerpo y que se pueda propagar mejor el efecto terapéutico. No solamente para que sea más eficiente el efecto terapéutico, sino también para que sea mejor tolerado y que el paciente tenga menos efectos adversos. Yo también ha habido algunos estudios, algunos ensayos todavía muy preliminares como para hacer una recomendación. Difícilmente se podría hacer una recomendación, pero se ha visto también que la combinación con dosis bajas de antidepresivos, con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, mejora el efecto de tolerabilidad con algunos de los pacientes. La siguiente. Aquí nada más para mostrarles lo complejo que se ha propuesto el mecanismo de acción de cómo actúan estas medicinas, que actúan a nivel de las diferentes estructuras cerebrales, diferentes circuitos, que tienen efectos a nivel del crecimiento sináptico, de la complejidad de las redes dendríticas, de las conexiones sinápticas, a través de diferentes neurotransmisores como son serotonina, dopamina, los receptores TAR, elevación de las concentraciones de glutamato, oxitocina, la producción del BDNF y propiedades antiinflamatorias, y a través de diferentes estructuras cerebrales. Ahorita les voy a hablar de la principal de ellas, de las que se postula. La siguiente, por favor. Esta es la red de fallo de modo predeterminado en estas estructuras, en la corteza parietal inferior, en la corteza singular posterior, a nivel del precunio, a nivel del lóbulo temporal medial, que tiene una relación principalmente con el hipocampo, que es donde se almacenan los recuerdos, la memoria, la biografía de nuestra vida, la corteza prefrontal medial, el cíngulo anterior, que todo esto tiene que ver con el sistema límbico, la regulación de las emociones. Y estas son las estructuras que actualmente también se llegan a investigar en ensayos clínicos, en estudios de imágenes funcionales en tiempo real, conforme el paciente está tomando alguna de estas medicinas. La siguiente. La red en modo predeterminado, la red neuronal por defecto, se habla que hay con el efecto de la psilocibina puede haber una reducción de la actividad y la misma conectividad de esta red, lo cual genera cambios a nivel de la cognición, la emoción del comportamiento, lo cual puede llegar a traducirse en los efectos terapéuticos. Cuando una persona está en reposo, esta red cerebral muestra mayor actividad, sin enfocarse en una tarea específica. Se activa durante procesos mentales, como la introspección, la rumia, el recuerdo autobiográfico, la teoría de la mente y la proyección a futuro, que mucho de esto tiene que ver con los síntomas de una depresión mayor, o con un trastorno obsesivo compulsivo, o con un trastorno de alimentación, una anorexia nervosa también. Entonces, en la depresión, la ansiedad, esta red tiene una actividad excesiva, está una conectividad alterada, lo cual contribuye a los síntomas de pensamiento negativo recurrente, la preocupación excesiva y la dificultad para estar en el presente. Entonces, cuando se usan estas medicinas es más fácil meditar. Entonces, centrarse en el presente es más fácil y en automático. Incluso algunos participantes lo refieren con microdosis o dosis intermedias. Lo que hace la psilocibina es que se ha puesto de evidencia en los estudios de imágenes cerebrales funcionales, es que disminuye y relaja esta red, ¿no? Esta desactivación no es completa, sino genera una mejor modulación, y es como se ha propuesto que se puede remoldear circuitos específicos y conexiones específicas en nuestro cerebro. Por eso es tan importante el trabajo terapéutico, para reestructurar nuevos programas, nuevos patrones de cómo nos relacionamos con los demás, cómo reaccionamos y cómo nos regulamos emocionalmente. La siguiente, por favor.
Hay una reducción de la conectividad funcional entre estas regiones con el efecto de la psilocibina y se ha propuesto no solamente con la psilocibina, sino también con otros psicodélicos. Se interrumpe esta actividad que está altamente correlacionada en estados de reposo en individuos sanos, con una actividad normal, ¿no? Se vuelve más similar a sujetos sanos. Y se habla que estos efectos terapéuticos pueden obedecer a dos rubros, principalmente la interrupción de los patrones de pensamiento negativo, como en la depresión mayor, que es el pensamiento obsesivo, el trastorno de ansiedad generalizada, que disminuye la rumia y el pensamiento negativo autorreferencial, esto de estarnos descalificando todo el tiempo y estar pensando lo peor de uno mismo, lo peor del pasado, lo peor del futuro, la proyección a futuro, de cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos nosotros mismos, que son comunes en un trastorno depresivo mayor. Entonces se abre esta posibilidad, por eso se habla también que uno de los efectos terapéuticos de los psicodélicos es aumentar la flexibilidad cognitiva para que se puedan pensar fuera de la perspectiva, fuera de la caja, como se llama, y que podamos tener patrones alternativos del pensamiento para encontrar la solución a nuestros problemas, nuevas perspectivas, la creatividad incluso. Hay mayor apertura a las experiencias nuevas. La disminución de la actividad de esta red se asocia con un aumento de la receptividad de estímulos externos, a una mayor capacidad para procesar la información sensorial de manera más flexible, y esto es lo que dispara eventualmente a la experiencia expandida de la conciencia, que se conoce como la disolución del yo, cuando se desintegra por completo esta red, ¿no? Se desactiva y permite la reconstrucción de nuestra percepción del yo, que hablan en psicología. A mí me parece fascinante porque muchas de las teorías de grandes genios, no sé qué piensen de Freud y otros analistas, pues encuentran un sustrato desde el punto de vista biológico. La siguiente, por favor. Aquí vemos la primera, la imagen A, es como un sujeto normal, la conexión entre las diferentes áreas del cerebro, diferentes nódulos neuronales que están representados gráficamente en estos esquemas, antes y después de la psilocibina. Y vean cómo se incrementa la conexión entre las diferentes áreas, se vuelve más compleja, en donde de la alta entropía, en donde está de manera desorganizada y hay una pobre conexión, aumenta la reorganización de estas redes neuronales con el uso de estas medicinas. Claro, el efecto se va diluyendo. Si no se acompaña, es una lástima muchas veces cuando se hace una ceremonia o se tiene alguna experiencia de este tipo y que no se refuerza con un trabajo terapéutico, porque a lo largo del tiempo se va disolviendo este tipo de aprendizaje, este tipo de riqueza, este nuevo conocimiento. La siguiente. Y nada más para hablarles brevemente, con esta sería, creo que ya es de las últimas diapositivas, que también a través de la epigenética podemos ver algunos cambios, lo que se ha sugerido, ¿no? Del trauma, de la transmisión de trauma a través de las diferentes generaciones. A mí me parece fascinante esto, porque no solo actúa a nivel de los receptores de serotonina, como les mencioné, actúa también a través de otros neurotransmisores y puede llegar a generar cambios muy profundos, que apenas empezamos a vislumbrar o a conocer. Puede llegar a alterar la modulación de la expresión genética, por lo que habla que se puede promover a través de la activación de algunos genes la plasticidad cerebral, la respuesta al estrés, que sea más atenuada, más normal. Y pues bueno, todo esto se relaciona en cómo se activan y se desactivan ciertos genes. Aumento del factor que les mencionaba que promueve el crecimiento y la plasticidad neuronal. Hay una reducción también, una reducción de la hipermetilación, lo cual genera que, pues bueno, que el DNA, que el código genético, esta estructura, se pueda relajar y que se puedan expresar genes que están implicados en una mejor respuesta, o mejor regulación emocional, una mejor respuesta al estrés, que se activen vías alternativas de señalización a través de la acción en los receptores de serotonina principalmente, que afectan cómo está, qué tan compacto está empaquetado nuestro código genético y cómo se da esto lugar a una mayor expresión genética. Y bueno, finalmente todo esto se traduce en una mayor plasticidad cerebral, una reprogramación celular, ¿no? Que imagínense tener la capacidad para aprender como cuando estábamos en la primaria o cuando estábamos en la secundaria,
que todo lo aprendíamos más fácil, un idioma es más fácil de aprender, aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, también porque tenemos menos restricciones, menos inhibiciones, menos juicios y mayor flexibilidad. Y bueno, todo esto, pues principalmente el sitio de acción donde se ha propuesto que actúen estas medicinas es a través del hipocampo, que finalmente es nuestra caja negra, es donde se van almacenando todos nuestros recuerdos y a donde vamos cada noche cuando llegamos a soñar, ¿no? Que vienen muchos de estos recuerdos y evocamos. Mucho es de esta base lo que se ha postulado para el remodelamiento de estas experiencias traumáticas y cómo se da en la terapia, por ejemplo, narrativa, la resignificación de condiciones o estados de trauma para tener otra interpretación de estas vivencias que pueden llegar a ser tan devastadoras. Adelante. Y finalmente, esta es la última diapositiva, que esto nos ha ayudado también la investigación en la medicina psicodélica. Lo que ahorita es una restricción o es una contraindicación, una prohibición, no necesariamente más adelante lo va a hacer. Muchos de los medicamentos que utilizábamos antes, yo lo asocio mucho con los antipsicóticos. Yo prescribo muchos antipsicóticos porque, bueno, mi base, mi formación ha sido más hacia el tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y pues yo hasta hace algunos años todavía, no muchos, estaba en contra de la medicina psicodélica porque yo pues creía erróneamente que estos compuestos estaban asociados al desarrollo de esquizofrenia, trastorno bipolar, manía, psicosis. Claro, siguen hoy por hoy estando dentro de los criterios para contraindicar usar estas medicinas. Un paciente con esquizofrenia en este momento no se beneficiaría de este tipo de tratamientos y al contrario tendría un riesgo mayor de tener una recaída. Pero los cuadros más graves que he visto por sustancias no son por el uso de estas medicinas. Son otro tipo de medicinas, otro tipo de, de las que sí puede llegar a ser drogas. Incluso he visto más casos con la exposición crónica y prolongada al uso de cannabis que por la exposición puntual en momentos específicos a medicina psicodélica. Entonces no sabemos si más adelante bajo algunos criterios se puedan utilizar. Actualmente se están utilizando la ketamina, hay algunos ensayos que ya utilizan DMT, que es la molécula activa de ayahuasca, para el tratamiento de la presión bipolar. Entonces no sabemos hacia dónde vaya esto y pues todos en general estamos muy entusiasmados hacia dónde va a llevar la dirección de este tipo de tratamientos. Entonces, pero por ahora siguen siendo contraindicaciones, la psicosis, trastorno bipolar, trastornos delirantes, trastorno esquizoafectivo. Pacientes que tienen alto riesgo de suicidio por ahora también están contraindicados porque se pueden desestabilizar. Y digo, en la mayoría de los entornos donde se podría dar este tipo de tratamientos no tienen la estructura para contener un paciente con riesgo suicida. La interacción, si son sujetos que están tomando algún fármaco en el momento de que van a recibir la experiencia, pueden tener interacciones graves por el efecto común a nivel de serotonina, o en el menos grave de los casos no tienen ningún efecto porque están ocupados ya los receptores. Esto es relativo, si hay antecedentes familiares de trastorno bipolar o esquizofrenia, pues es relativo, ya no se considera una condición tan estricta. Y sobre todo, pues, que hemos visto los casos, muchos de los casos a nivel mediático que se ha dado conocimiento en la población general, no tiene que ver nada más con el uso de este tipo de medicinas, sino muchas veces se combina con otras drogas, con otras sustancias o con otras medicinas psicodélicas, que aumenta el riesgo de que se genere un evento adverso. Es más común que se genere un evento adverso desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, y que se pueda dar una contención por personal que tiene esta preparación en entornos controlados, incluso sin la necesidad de fármacos. Pero a veces sí es necesario utilizar algunos fármacos. Y pues bueno, hay algunas enfermedades médicas que no están controladas. Un paciente que tiene una condición cardiovascular son las principales contraindicaciones para utilizar este tipo de medicinas. Pero un paciente que esté estable, bien, se podría beneficiar de alguno de estos tipos de estudios. Y bueno, esta condición que todavía sigue en debate, menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, cuando tenemos también el conocimiento por parte de la medicina tradicional que muchos de los rituales de iniciación tienen contemplado dar estas medicinas a menores de edad, o incluso durante la lactancia. Entonces todo esto, pues no sabemos hacia dónde vaya a ir. Esto para excluir a aquellos participantes o sujetos que podrían estar en un periodo crítico de neurodesarrollo que pudiera haber alguna interpretación, alguna desviación en cuanto a su desarrollo normal del sistema nervioso central, pero por el principio de justicia eventualmente, principio ético de justicia, vamos a tener que probar estas medicinas también en estos grupos de edad, porque la población adolescente, hoy por hoy, sabemos que es la más susceptible a tener trastorno depresivo mayor. Y estamos viendo en los hospitales que llegan pacientes más graves, o sea, cuadros más graves,
Es más frecuente que se presenten a más temprana edad y con condición de gravedad, incluso con riesgo suicida. Y bueno, creo que ya la última diapositiva, me gustaría dejar nada más los últimos minutos por si hay alguna pregunta, algún comentario. Fue nada más un breve panorama. De esto podríamos estar platicando durante toda la tarde. Muchísima información, todos los días se genera muchísima información. Yo quise compartirles un esquema más didáctico, académico, desde una perspectiva más de investigación, de cómo se podrían aterrizar estos modelos en un hospital, ¿no? Como un modelo asistencial, un modelo de formación de recursos humanos, de enseñanza y un modelo de investigación, que yo creo que estos tres pilares tienen que estar muy bien alineados y contemplados en cualquier institución oficial o hospital que se proponga dar este tipo de medicinas eventualmente. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas, por favor. Permítanme. Gracias. Ya han pasado unas 5 décadas que supimos de las historias de María Sabina, o de Castañeda, o de los métodos de la película Naranja Mecánica en la parte del cerebro. ¿Qué sucede con el acceso a estos medicamentos en el mundo, en la regulación que se van teniendo para el acceso social, para el acceso popular? En el caso de la diabetes hay un medicamento que sigue siendo el principal, que cuesta 30 a 40 pesos, la metmorfina. Y en el caso de esta situación, me preocupa cuando dice que vamos a andar más gente acelerada o más gente rara en la calle, ¿no? Que cada vez va a ser más el incremento de los jóvenes en el suicidio. ¿Qué sucede si realmente estamos en la capacidad de atención médica para hacerlo socialmente accesible? Gracias. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles desde el punto de vista de salud mental, que hay una epidemia de trastornos afectivos, depresión mayor, y que los recursos con los que contamos actualmente no son suficientes. Y muchos usuarios, muchas personas están buscando la respuesta afuera, ¿no? De las instituciones o los tratamientos estandarizados, porque también sabemos que son tratamientos caros, que son tratamientos largos, y pues es el esfuerzo de buscar, la desesperación también lo entiendo, de buscar un bienestar. Entonces la propuesta es, mi intención es sensibilizarlos para que si en algún momento ustedes tienen la oportunidad en un entorno, en un ensayo clínico, en un ensayo controlado, busquen que sea de la manera, incluso con los médicos tradicionales se puede hacer de una forma muy, muy profesional. Yo creo que los verdaderos médicos tradicionales, quienes tienen la facultad de utilizarlo de manera legal, ellos vienen a darnos muchas lecciones a nosotros para cómo utilizar estas medicinas y cómo aterrizarlo en los ensayos clínicos. Entonces y en la medida de lo posible hacerlo de esta manera, de la manera correcta, porque a veces llegan a una ceremonia, no se conocen. Es importante, se ha demostrado que es importante desarrollar un vínculo terapéutico, porque esto moviliza esta parte. Se habla mucho del efecto placebo, del efecto que tiene la capacidad del ser humano, la mente, de sanar por sí misma. Entonces se tiene que crear un entorno muy adecuado, un setting, un entorno, una serie de reglas, un protocolo muy bien establecido en el que la mente entienda todo el marco sobre el cual va a expandirse esta parte terapéutica. Y es lo que estamos viendo ahorita con la expansión del uso de cannabis en Estados Unidos, que han aumentado los cuadros o los datos de psicosis. Y quienes participamos en esta iniciativa para llevar legalmente al uso terapéutico, a la investigación, pues hablamos más de un uso terapéutico, un uso más consciente, un uso más asertivo y más inteligente. Y creo que por eso me gusta aquí hablar de la ciencia. Yo a veces hablo más con algunos términos médicos o no, pero la verdad es que la gente está muy receptiva. A veces se subestima la capacidad de lo que pueden recibir. Yo me he llevado muchas sorpresas, muy agradables sorpresas, de que la gente está muy receptiva, lee, se informa, está muy consciente y abierto a este tipo de explicaciones. También porque yo entiendo que de alguna manera sí entra una parte de misticismo, una parte de misterio. Y siempre probablemente va a ser un componente importante del tratamiento con estas medicinas, sobre todo en nuestro entorno cultural, que somos muy dados a buscar este tipo de tratamientos en el mercado Sonora, etc. Entonces lo importante es buscar estas alternativas para
de una manera sumamente cuidadosa para que disminuya mucho riesgo, porque también me han llegado pacientes que han tenido experiencias, digamos, difíciles o eventos adversos después de ir a una ceremonia en la que tienen que entrar también los psicofármacos de manera conjunta, para hacer sinergia y para poder apoyar a nuestros pacientes. Yo veo el futuro de esta medicina, no van a desplazar a los medicamentos que tenemos actualmente, pero van a trabajar en conjunto y va a ser una herramienta terapéutica muy valiosa. Para mí es la siguiente revolución que viene en el tratamiento de los trastornos mentales, pero se va a tener que integrar y va a llevar tiempo. Yo espero que no tanto de lo que ya he llevado hasta ahora. Pues sí. Doctor, gracias por su charla y feliz cumpleaños. Yo quiero saber qué opina de todas estas prácticas que hay, que justo han sucedido accidentes, que están pues siendo hechas por personas que no tienen la información, que no son profesionales de la salud, y qué se está haciendo para evitar como todo esto. Sí, pues es un problema actual muy serio, muy grave, porque como digo, la realidad es que todo esto se hace de manera clandestina, ¿no? Por personal que tiene diferentes niveles de preparación, y es difícil poder establecer quién tiene la preparación o quién tiene los conocimientos o las licencias cuando no es algo que esté regulado. Lo que se está buscando es crear un marco legal. Primero se tendría que abrir este espacio para un marco legal para poder decir quiénes en algún momento tendrían la facultad. Por supuesto, los médicos tradicionales siguen teniendo su posición y la van a conservar. Ellos no necesitan este tipo de regulación. Pero el área terapéutica, el área médica, que tampoco por ser psiquiatras o por ser especialistas en salud mental, no tenemos la formación. Entonces se tienen que ir introduciendo estos temas dentro de nuestra formación y sobre todo hablarlos de manera más abierta, bajando el estigma, ¿no? Porque finalmente no se puede saber quién tiene la facultad o no para poder facilitar o poder dar estas medicinas, y como es una condición clandestina, una condición fuera del marco legal, muchos de los pacientes llegan a consultorios de mis colegas o de otros, o de terapeutas, en donde son discriminados y les hacen sentir que ellos tuvieron la culpa por andar buscando el tratamiento con drogas. Y me parece muy injusto que el paciente ya ha sufrido ya tanto, llega ya tan maltratado afuera como para que llegue con nosotros y todavía juzgarlo, estigmatizarlo y hacerle sentir mal, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es pues hacerle entender al paciente y entender desde la empatía, desde la compasión, que pues es una búsqueda desesperada, es un grito de ayuda, y que no es una sola persona, son miles de personas que todos los días van a este tipo de ceremonias y eventos. Tenemos espacio para una pregunta más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu plática. Mencionaste que que para el tratamiento llega a un punto donde se tiene que reducir la dosis. ¿Se debe a que es un protocolo del tratamiento en sí, o porque existe como alguna relación entre que para mantener el mismo efecto o un efecto deseado se tiene que ir reduciendo la dosis? Sí, con lo que sucede con los fármacos actuales, con los antidepresivos, es que se va generando cierta tolerancia. Y el problema es que al principio los pacientes llegan a una curva, están bien, como una meseta, pero después no están tan bien y después vuelven a estar mal, y hay que ajustar la dosis, hay que subir la dosis, hay que hacer cambios en los fármacos, hay que combinar fármacos, y esto se traduce muchas veces con efectos colaterales importantes a largo plazo. Son muy difíciles de retirar, no nada más las benzodiazepinas. Entonces aquí se ofrece una oportunidad importante con estas medicinas que se dan en tomas muy puntuales. No estamos hablando que el paciente va a necesitar sesiones de mantenimiento cada 2 o cada 3 meses. Digo, mucho de esto apenas se está estudiando cuáles son los efectos a largo plazo. Los estudios más largos son creo que a 1 año y medio, donde se ha visto que el efecto de 2 intervenciones puede durar hasta 1 año y medio. Pero tampoco los beneficios se ven de manera inmediata. Yo creo que el error también que estamos cometiendo es que los estamos evaluando como si fuera un tratamiento antidepresivo, como cuando va más de base, más de fondo, va una estructura de qué fue lo que originó un trastorno depresivo mayor. No podemos, hablando de un ejemplo, no podemos ser tan reduccionistas y apelar nada más a la biología de nuestro cerebro. Si fuera así algo tan sencillo, pues vamos a darles a todos
a toda la población mexicana antidepresivos y vitaminas, pero no es así, es algo más complejo en donde todo lo que está pasando a nivel social, a nivel interpersonal es más grave y excede por mucho las condiciones biológicas. Entonces para mí sí representa una oportunidad porque también es el único de los tratamientos que inherentemente, digo hoy por hoy, no se puede desvendar de la parte terapéutica, y algo que hemos visto también en esta cultura pues más hedónica, de evitar el dolor, de que me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me siento triste, me tomo una pastilla, me siento ansioso, me tomo una pastilla, no puedo dormir, me tomo una pastilla. Es donde realmente, digo, yo veo usuarios todo el tiempo en el hospital donde yo trabajo, entonces que llegan a mí, deme la pastilla, yo no quiero tomar terapia, yo no me quiero comprometer con nada, no involucre a mi familia, yo no quiero hacer nada y nada más deme mi pastilla. No quieren hacer nada. Y finalmente lo que hacen estas medicinas es devolverle, como debe ser, la responsabilidad a cada quien, a cada usuario, por buscar su bienestar y por hacer lo que tiene que hacer. Es decir, este es el trabajo terapéutico que tienes que hacer. Estas son las causas del trabajo de expansión y de trabajo interno terapéutico. Estas son las causas por las que estás deprimido, o estás ansioso, o no duermes, o no tienes una relación satisfactoria con tu pareja, con tu familia, con tu padre, con tu hijo, etc. Pues hay que trabajar en ello. Y eso no lo hace ningún fármaco hasta ahorita. Lo que sí, pues todavía no sabemos cómo actúan, pero porque somos entes, tiene un componente de intervención también importante, porque nosotros como médicos vemos el apartado físico, médico y mental, pero aquí también inherentemente hay una dimensión espiritual, que muchos de los médicos, no solamente los médicos de otras especialidades más biológicas, por así decirlo, sino también los psiquiatras, no cubrimos esa parte. Pocas veces le preguntamos o interrogamos con respecto a las necesidades, creencias, valores, principios del paciente o la espiritualidad. Creo que también es una dimensión inherente que tenemos que abordar en nuestros pacientes, y esta medicina nos lleva también a aterrizar en esto. Gracias. Agradecemos mucho